A continuación, vamos a escuchar la exposición de Edén Atalaya sobre la estructura textuales de artículos de investigación y caracterizaciones y ponencias. ¿Podrías, por favor, Edén, ampliarlo para que todos podamos verlo claramente? Muy bien. Tienes la palabra, Edén. Doctor, muchas gracias. Buenas tardes también, compañeros. Sí, la temática que yo voy a exponer son estructuras textuales, artículos de investigación y caracterizaciones y ponencias de Sánchez Upegui. Bueno, lo que yo intento hacer en esta presentación es resumir esta lectura, comentarla un poco y analizarla en la medida de mi experiencia y mis capacidades también, ¿no? Porque para mí es un tema un tanto nuevo, pero ahí vamos a hacer el esfuerzo. El artículo de investigación, entonces los artículos, los distintos tipos que el autor plantea son los siguientes, algunos de ellos ya el profesor los ha comentado, pero gran parte de la lectura se centra en el artículo científico, y yo también ahí voy a hacer más incidencia, más que en los otros. Entonces, en el artículo científico tiene una estructura que ya la hemos venido comentando en estas clases previas, y ya está más o menos claro, al menos para mí también, esta estructura, y me estoy familiarizando en el tema de un título, un resumen, palabras claves, introducción, metodología, resultados, discusión y conclusiones. Al menos generalmente el autor recomienda esta estructura, aunque hay variantes según sean las exigencias de las revistas a quienes les enviemos nuestro artículo, pero en forma general podríamos decir que esta es la estructura RIMRDC, ¿no? Se está generalizando esta estructura. Entonces, voy a hablar de cada uno de ellos en una lámina para resumen, qué es el resumen, qué contiene y algunas recomendaciones para su mejor desarrollo. Igual para introducción, el autor reflexiona en qué debe ir ahí y cómo debe enfocarse la introducción, la metodología, los resultados, etcétera, etcétera. Empecemos con el título. El autor recomienda que el título debe ser muy bien pensado, muy bien orientado. No es un accesorio, eso es lo que yo entiendo. No es un accesorio como podamos creer, sino más bien es el nombre propio que se le asigna o que el autor asigna a su obra. Por lo tanto, no es de menor importancia. Además que este título va a cumplir funciones claves para identificar y recordar a nuestra obra. Y a mí me gustó esta frase que dice que es el primer puente entre el autor y el lector, ¿no? Entendamos que toda investigación busca ser leída, busca ser referenciada y busca causar impacto. Desde luego todos queremos eso para nuestra tesis, por ejemplo. Entonces el título llega a ser el primer puente que vamos a lanzar nosotros como autores hacia la comunidad académica, hacia las revistas, los evaluadores y la tesis. Si aplicamos a la sustentación, el título sería este puente entre nosotros y nuestro jurado, ¿no? Es muy importante entonces que el título sintetice toda la temática, que trate de abordar de manera global todo el artículo. Es algo complejo, pero por eso hay que darle su tiempo a la titulación. Aquí algunas recomendaciones de cómo titular, ¿no? El autor dice que los títulos difieren en su extensión, su estructura y su retórica, tanto si es que el artículo es periodístico, literario o académico. De todas maneras, eso lo tenemos claro. Si es que el artículo es periodístico, apelaremos a un título que llame la atención, que cause impacto inmediato. Un literario tal vez más emotivo, apelar a las emociones, tal vez. Y mientras que un académico científico tiene que ser más denotativo e informativo, tiene que ser más sincero, es lo que yo entiendo. No buscar, no apelar a otras retóricas, sino buscar ser denotativo y también pues me queda claro que es denotativo, es muy diferente a connotativo.
el mensaje y el título tiene que ser muy preciso y no dejar dudas a interpretaciones diversas, ¿no? Tiene que haber una sola interpretación por parte del lector acerca del título también. El título... Permíteme ahí una pequeña un apunte. Denotativo viene de denotar, que se puede tener como sinónimo describir. Y connotar viene de connotación, ¿no? Lo que puede significar. ¿Ya? Denotar es describir, connotar es lo que significa. Adelante. Okay. Gracias, doctor. Sí, bueno, el título puede tener cierta autonomía del contenido, pero en general debe estar subordinado al contenido de la estructura, ¿no? Eso también es interesante. Debe ser completo y preciso, no sobrecargado. El título, no necesariamente el título de la investigación extensa tiene que ser la misma que del paper, por ejemplo, ¿no? Eso también es una recomendación del autor. Otras recomendaciones a la hora de intentar definir el título es realizar una lluvia de ideas, formular varios títulos, identificar algunos patrones, ideas, palabras imprescindibles que nosotros encontremos entre todos los títulos y formular un título provisional que nos permita iniciar la investigación. Los cambios en el título reflejan dinámica, no nos debemos, digamos, sentir mal si es que estamos modificando los títulos, porque el autor dice que eso es parte de la dinámica investigativa. Tratar de incluir alguna palabra de acción como diseño de, análisis de, no usar paréntesis, abreviaturas, que sea de fácil lectura en la base de datos, ¿no? Máximo 12 palabras, recomiendo. Ok, luego viene el resumen, y he puesto en negritas una frase que me pareció importante. El resumen no se trata de dar cuenta de manera exhaustiva de todo el contenido que viene más adelante, sino de elegir y presentar lo más esencial de cada apartado, con el fin que el lector tenga una idea básica pero integral, ¿no? Básica pero integral del trabajo de investigación. Corta, breve, pero que permita tener una mirada general de lo que viene más adelante. Y aquí algunas recomendaciones también que el autor da para una mejor redacción del resumen. Bueno, resalta la importancia acerca de qué es la primera información que van a revisar los editores y árbitros, ¿no? Es lo primero que va a ser evaluado. Por lo tanto, tiene gran importancia también. Similar al título, sirve también el resumen para identificarlo en la base de datos a esta investigación. Es una presentación abreviada, pero precisa, ¿no? Abreviada siempre, pero no deja de ser precisa. Recomienda omitir, seleccionar, generalizar e integrar. Eso también es importante. Considero que puede ser complejo redactar un resumen si no tenemos en cuenta que debemos omitir ciertas cosas, seleccionar algunas, las más importantes de todo nuestro trabajo, usar conceptos generales o sobreconceptos, dice el autor, que engloben otros, y ideas generales que engloben otras, ¿no? Recomienda una estructura del resumen, que básicamente es la estructura de todo el trabajo de investigación, es decir, recomienda el autor hablar un poco de la introducción, un poco del método, un poco del resultado y discusión, y un poco de las conclusiones. Entiendo que puede, yo lo entiendo como la mini investigación debería estar en el resultado, es lo que yo interpreto. Doctor, tal vez no estoy muy atinado, pero al ver que la estructura del resumen tiene la misma estructura de todo el trabajo, parece que en estas pocas palabras, esta página o 2 páginas del resumen debería estar sintetizada todo el trabajo y en forma estructurada. Las palabras claves, bueno, creo que eso es más fácil de entender, son términos relevantes que se usan en el desarrollo del trabajo de investigación, puede ser 3 o 5. Sirve, y esto sí nosotros lo sabemos bien, estas palabras sirven para ubicar rápidamente en la base de datos, ¿no? Entonces debemos elegir muy bien esas palabras
porque van a permitir que ubiquen rápidamente a nuestro, y lo referencien y cause el impacto que queremos, ¿no? Entonces, las palabras clave son importantes. En lo posible, estas palabras deben estar en el título, en lo posible, es recomendable. La introducción, en este apartado debemos resaltar la importancia, la relevancia y centralidad del tema, ¿no? En los anteriores hemos sido bien descriptivos. Aquí, al parecer, tenemos la licencia de realzar nuestro trabajo, de ponerlo en relevancia, ¿no? El autor recomienda empezar con un breve marco teórico, hablar del problema, los antecedentes, comparar nuestro trabajo con los antecedentes, es decir, realzar las virtudes que nuestro trabajo trae sobre el estado del arte establecido, sobre los estudios previos. Hay algo nuevo o diferente que nosotros seguramente estamos planteando, hay que remarcarlo en esta parte, y finalmente, según eso, plantear cuál es el objetivo o redactar cuál es el objetivo que estamos planteando. La metodología, esta sección es esencialmente descriptiva, dice. Aquí no tenemos la licencia de la introducción, acá tenemos que ser descriptivos, narrativos, y se recomienda que sea un pretérito pasado, ¿no? Redactando todo el procedimiento que se ha seguido, con un criterio cronológico bien marcado, es decir, fase 1, esto hice en la fase 2, en la fase 3, a fin de que el lector entienda, y también más adelante recomienda a fin de que esto pueda ser replicado, ¿no? La idea de la metodología es, aparte de comunicar lo que hice, aparte de ello debemos ser tan claros como para que el lector lo pueda replicar y mejorar esta investigación, ¿no? Más adelante. Recomienda que debe estar estructurada en 3 movimientos, dice. Primero, descripción de los materiales y muestras que estoy usando, que voy a procesar. Luego, los procedimientos que voy a usar para procesar las muestras o materiales anteriores. Y luego, unos detalles de los equipamientos, de las estadísticas y los procedimientos. Disculpa la precisión, todo en pretérito. Los materiales y muestras que has utilizado, los procedimientos que has utilizado, los detalles del equipamiento y descripción estadística que has utilizado, todo en pretérito. Correcto, sí, todo en pretérito. Ya lo hiciste, ya la investigación está hecha. Correcto, así es, doctor, gracias. Aquí hay luego otra recomendación, otra mirada, otro enfoque que podría ser de la siguiente manera, dice el autor, en base a 2 bloques, un bloque A, un bloque B. El primer bloque, contextualizando un poco el capítulo de metodología, hablar un poco del tema, muy brevemente acerca de qué tipo de investigación y de la hipótesis, para recién entrar en materia en el bloque B y hablar nuevamente, muy parecido a la recomendación anterior, hablar de categorías conceptuales, marco conceptual o teórico, en caso exista, claro, en caso exista, en caso no exista, habrá que intentar desarrollar un marco conceptual o teórico, conformación del objetivo del estudio, o del corpus, también se le conoce, es decir, cómo elijo esas muestras, esos datos, por qué los elijo, cómo los he seleccionado, de dónde los obtuve, es lo que se entiende, los criterios que fueron usados para elegir esta muestra, descripción de ella y las técnicas utilizadas en su recolección. Sistematización finalmente de estas muestras. Bueno, vendrían ya el reporte de los resultados del procesamiento y del método que he seguido. Y este apartado corresponde a uno de los más breves y que más contribuyen al conocimiento, ¿no? Esa es la potencia de este capítulo, es que aquí teóricamente estamos planteando nuestro aporte. Entonces, tenemos que explicarlos, justificarlos, como una introducción para que en el movimiento 3 anunciar directamente los resultados, ¿no? Recomienda el autor también, ¿por qué no?, persuadir aquí o tratar de justificar nuestros resultados y que conforman un aporte
al conocimiento. Vamos a persuadir, ellos verán si se convencen, me refiero al jurado o al equipo que está evaluando. Resaltar que estamos aportando un granito de arena. No puede ser mucho o poco, pero hay un aporte, hay algo diferente, hay un enfoque nuevo, tenemos que resaltarlo. Y comentar finalmente algunas limitaciones que hemos tenido, algunas recomendaciones incluso acerca de nuestros resultados. Luego nosotros vamos a discutir estos resultados. El autor dice, evitemos plantear discusiones frondosas, durosas, oscuras, pues ocasionan muchas veces un mal impacto, no genera buenas apreciaciones cuando es muy densa y no es clara la discusión. Entonces, como siempre, el autor, antes de cada capítulo, recomienda una breve contextualización, ¿no? Me da la impresión que cada uno de estos bloques, tanto el resumen, la introducción, la metodología, los resultados y la discusión, cada uno de ellos debe tener una breve introducción, incluso a pesar que ya se haya hecho antes, ¿no? Para que el capítulo en sí pueda ser leído desde cero y contextualizando bien al lector. Entonces, contextualizar, luego consolidar los resultados, discutir los hallazgos, explicar las diferencias con las anteriores investigaciones. Veo que eso es permanente en el autor, es decir, confrontar nuestros resultados con lo que se ha hecho anteriormente y también, ¿por qué no plantear las limitaciones que hemos tenido y nuestros hallazgos, ¿no? Y finalmente algunas sugerencias y recomendaciones para proyectos futuros. Las conclusiones no constituyen una repetición de resultados. Es muy común que esto ocurra en el capítulo de conclusiones, ¿no? Ser muy fríos con los resultados. Prácticamente terminamos replicando la parte de resultados aquí. El autor recomienda que no hagamos eso, sino sinteticemos y reelaboremos incluso algunos resultados, tratando de generar el mayor impacto posible, ¿no? Las conclusiones, por supuesto, deben derivarse desde los objetivos, pasando por el que fue abordado en la metodología y fue producto de los resultados. Las conclusiones deben ser producto de un hilo conductor que viene desde la hipótesis y el problema y los objetivos, ¿no? Entonces requiere también mucho cuidado el planteamiento de las conclusiones. De manera general, el autor recomienda evaluar las implicancias de la investigación, cómo se respondieron las preguntas, si se cumplieron con los objetivos, relacionar con los resultados, comentar las limitaciones y explicar los resultados inesperados que han ocurrido. Bueno, doctor, en síntesis, ese es el resumen de la lectura que me tocó leer. Muchas gracias. Gracias. Deja de compartir, por favor. En la parte superior, está la opción para dejar de compartir. A ver, permítame, disculpe. Ya. Gracias. El resumen que has hecho realmente es solamente de la primera parte, Edén, ¿no? Yo recomendaría a todos que lean sobre todo la parte que nos interesa, que es un artículo de revisión de literatura o reseña de literatura. Este autor, como no es APA, pero sí hace un análisis, un comentario de lo que dice APA. Eso es lo interesante de este autor. Y compara APA con otras propuestas de revisión de literatura, ¿no? Acuérdense, el artículo que nos interesa no es propiamente este artículo científico, porque este es el que se elaboraría después de que nos hayan aprobado ya nuestra tesis, ya tengamos el grado de doctor, sino el que nos interesa es estos artículos que son preliminares. Revisar la literatura es leer papers. La chamba de un doctor es leer y escribir, leer mucho y escribir mucho.
Por ese motivo nos hemos metido al doctorado, para leer mucho y escribir mucho, pero siempre cuidando de no confundir dos planos, el plano metodológico del plano temático. Nosotros en este curso obviamente estamos poniendo el énfasis en el plano metodológico, todos los protocolos, todos los procedimientos, todas las técnicas que se deben seguir metodológicamente. Pero hay otro plano que se cruza permanentemente con el metodológico, que es el plano temático. El plano temático tiene que ver precisamente con qué tema de investigación escojo y dentro de ese tema, cuál es el problema, ¿no? Que es evidente en el escenario de los investigadores, que es preocupación de los investigadores, que está claro que nadie ha atacado ese problema, porque es un problema muy específico, ¿no? Y esa es la parte, insisto, difícil, definir el problema a partir del tema de investigación. Acuérdense siempre de esa primera lámina que les puse en la primera sesión, ¿no? Donde aparece, es una viñeta, ¿no? Es una caricatura, donde aparece un enfermo y alguien está reclamando un doctor, ¿no? Que es una persona enferma y alguien está pidiendo en la práctica un médico. Pero al otro lado aparece el planeta, ¿no? El mundo enfermo, ¿no? Y lo que se pide no es un doctor, sino un doctorado. Alguien que tiene un grado de doctor y vemos a un joven parado encima de una tesis doctoral, ¿no? Entonces, acuérdense que en el doctorado lo que buscamos es resolver problemas generales y no problemas particulares. Los problemas particulares son los del gestor, los del consultor. Los problemas generales son los problemas del investigador. Eso debe quedar clarísimo. Quisiera invitar a José Casado para que nos inicie en el tiempo que resta, ¿no? El inicio de este libro sobre el estado del arte que tendríamos que ya concluir en la próxima sesión. ¿Estás, José Casado? Presente, doctor. Adelante, ¿Martín o José? Martín, José Martín. Martín nomás. Ya, Martín, por favor, comparte la pantalla y iniciemos este texto que es muy interesante acerca del estado del arte, que es casi un sinónimo de decir revisar la literatura, ¿no? Encontrar cuál es el estado actual del arte, significa cuál es el estado actual de ese tema, de ese problema de investigación que nos interesa. Adelante, Martín, por favor, Sí, comparte. correcto. Sí, por favor, un momento. Estoy acá tratando de calibrar. Hoy. Acá estamos, ya. A ver, voy a compartir. Ya, acá está. Ya. Bien. A ver, de una vez. Ya está. A ver. Bueno, aunque acá, bueno. El texto que, bueno, primero, buenos días con todos mis compañeros también. El texto que a mí y a mis compañeros cuyos nombres está en la carátula expongo, se denomina Guía para la construcción de estados del arte. Bueno, ya yendo al tema, a ver, yo les pongo el primer caso, ¿no? A ver, nosotros seguramente desde ya todos tenemos la investigación que vamos a realizar para nuestra tesis doctoral. Y seguramente vamos a estudiar o dotarnos del estado del arte hasta el momento que consideremos conveniente ello tenga lugar, porque el nivel del conocimiento del tema hasta ahí avanzó sustancialmente. Sin embargo, tenemos nosotros un tema que, en mi opinión personal,
el estado del arte está cambiando cada hora. El COVID-19, ¿no? Creo que todos pensamos en nuestro más sano juicio que el COVID-19 iba a ser una pandemia que iba a pasar, pero no del año 2020. Y ya estamos nosotros en la segunda ola. A ver, un artículo científico se publicó en el año 2007 sobre el tema. Hasta donde yo he indagado mientras hacía el trabajo, no se le dio la importancia debida, solamente se comunicó, se previno que este virus existía, pero no se pensó en las consecuencias que supimos a fines del anteaño pasado, ¿no? Y ahora lo que se pensó que podía ser tan solo una epidemia en China, hoy es toda una pandemia, ¿no? Entonces, pues ahí en todo el mundo se ha estado, cada país de donde la pandemia ha golpeado bien fuerte, y el Perú naturalmente uno de ellos, pero dentro de sus limitaciones, creo yo, presupuestales, ha estado buscando cómo bajar los índices de la consecuencia, ¿no? De lo que ahora se conoce, pero también ahí ya esto, bueno, muy aparte del tema donde la gente, pues, desobediencia, ¿no? Donde primero sus libertades constitucionales, yo sé cuidarme, y los que saben cuidarse, al final, perdón lo duro que pueda pasar esta frase, llorando por ayuda, ¿no? Entonces, ¿cómo iniciamos nosotros, perdón, un estado del arte? Naturalmente que partimos de un problema, ¿no? Del cual nosotros tenemos que escarbar los antecedentes al tema, considerando también qué experiencias han tenido lugar en la existencia o estudio de ese tema, basándonos en fuentes bibliográficas, periodísticas, tesis, ¿no? Y después de recopilar toda la información pertinente, naturalmente que salen nuevas ideas, ¿no? Sobre el tema, justamente una versión que generalmente se acepta sobre el estado del arte es seguir las huellas de un proceso hasta identificar su estado de desarrollo más avanzado, ¿no? También en una investigación doctoral particularmente, el estado del arte representa nuestra primera actividad de carácter investigativo y formativo, por medio de la cual nos hacemos todas las preguntas, o también si trabajamos en equipo, el equipo de investigación se hace todas las preguntas que sean pertinentes con el fin de develar la dinámica y lógica que deben estar presentes en toda investigación. Es decir, ¿no? Cuando estamos nosotros haciendo el estado del arte, no podemos considerar que tenemos productos terminados, ¿no? Sino más bien que estamos contribuyendo científicamente a crear nuevos problemas o hipótesis de investigación. También el estado del arte, que aprecian ustedes en esta figura, se puede definir como una modalidad de investigación documental que permite el estudio del conocimiento acumulado dentro de determinada disciplina académica, ¿no? Acá en este doctorado tenemos ingenieros, abogados, licenciados en diversas ramas, entonces pues cada uno evaluará el estado del arte del tema que pienso será materia de su tesis doctoral sobre la especialidad que domina, ¿no? Es decir, ya para pasar a otra figura, el estado del arte es una recopilación crítica de información de determinada disciplina que, bueno, en forma escrita, videográfica o audios también, ¿por qué no?
formaliza el proceso cognitivo de una investigación a través de la indagación bibliográfica del problema, tanto en temas como en contextos. A ver, un extracto de la lectura del tema, donde ahí pongo el autor debajo, Ricardo Delgado, autor colombiano, ¿no? Manifiesta que, bueno, los estados del arte no son universales, ¿no? Es decir, no hay un solo formato que diga cómo aplicar, o sea, establecer el estado del arte, ¿no? Cada disciplina tiene su forma de hacerlo. Por eso, a quien se compromete a hacer el estado del arte, o su respectivo estado del arte, tiene que tener en cuenta hacerse 3 preguntas básicas, ¿no? Como las ven ustedes, ¿qué campos de indagación se han definido y reconocido como directamente relacionados con el tema a investigar? ¿Qué conceptos se evidencian como esenciales de los documentos seleccionados para construir el estado del arte? ¿Y qué contenidos, tópicos, dimensiones se han definido como prioritarios para definir ese estado del arte? ¿Qué requisitos tenemos nosotros para iniciar un estado del arte, ¿no? Para empezar, partimos nosotros de el problema que queremos resolver, ¿no? Con ideas previas, las cuales pueden estar acompañadas de una revisión de literatura, ¿no? Digo pueden porque, bueno, si bien es cierto, una investigación, como lo dije al inicio, se basa tiene que tomar en cuenta qué cosa hay previo a su trabajo. El investigador revisa la literatura y de repente, luego de revisar, llega a una conclusión que lo obliga a regresar a plantear nuevas ideas, ¿no? Y así, si luego eso es pertinente, empiezan a hacerse las preguntas de investigación, ¿no? Y igual, ¿no? Estamos prácticamente en un ciclo casi cerrado donde se hace preguntas y quizás las preguntas no tienen respuesta satisfactoria o no es una pregunta de investigación, tiene que volver a la literatura. Y si al final las preguntas sí son pertinentes, se plantea la hipótesis de investigación. Entonces, como aprecian ustedes, pues, el estado del arte exige una revisión constante, ¿no? Resumo esto diciendo que posiblemente todos nosotros podemos creer en el camino que ya tenemos el estado del arte consolidado y en el camino algo cambió de otra parte del mundo, alguien se adelantó a investigar con nosotros y no lo supimos, entonces esta vez el estado del arte se ha modificado y seguramente vamos a tener que, bueno, conocer naturalmente qué cosa hizo aquel investigador que nos puede obligar a hacer un reajuste de todo lo hecho hasta el momento en que descubrimos que el estado del arte se modificó en nuestro caso, ¿no? Ya, entonces, pues, efectivamente, construir el estado del arte es un trabajo permanente y constante, donde la revisión de la bibliografía no solamente es importante, sino también necesaria, debido a la misma dinámica que de uno mismo nace y posee cuando realiza cualquier investigación, ¿no? Hay que, seguramente en el camino se presentan cambios, hay que refinar aspectos, por lo general todos ellos relacionados con el avance que va emergiendo del mismo proceso de investigación. A ver, esta parte la proyecto como conocimiento de los compañeros que son objetivos de un estado del arte que los autores exponen que pueden ser, quizás pueden ser los 10 objetivos que expone, donde para determinada disciplina quizás 1 o 2 de ellos no lo sean, ¿no? Por eso cada uno va de aquí sacar la conclusión que de repente tal objetivo propuesto por los autores
no es objetivo del correspondiente interés. ¿Mm? Así entonces, hablando del estado del arte, desde los objetivos principales, podemos nosotros ahí fijar ese diagrama del estado del arte, ya resumiendo casi todo lo anterior, ¿no? Donde aprecian ustedes pues que los autores exponen de que el estado del arte es una investigación documental cuyo objetivo es recuperar y trascender el conocimiento acumulado sobre determinado tema, ¿no? Posibilita la comprensión crítica sobre el conocimiento de un fenómeno con el fin de generar nuevos conocimientos, ¿no? Y, a ver, más bien un momentito, por favor, que acá pasa que no me permite, acá voy a minimizar, acá está. También el estado del arte permite adoptar o desarrollar una perspectiva teórica a partir de revisar, analizar, criticar e interpretar los documentos existentes. A ver, avanzo. En cuanto a los principios que orientan la construcción del estado del arte, ¿no? ¿Cuáles son esas bases sobre las que nosotros nos debemos regir, ¿no? Que al construir un estado del arte, lo que pretendemos alcanzar es un conocimiento crítico acerca del nivel de comprensión que se tiene de un fenómeno específico, ¿no? Con el fin de presentar hipótesis surgidas de una investigación que podría ser interdisciplinaria. No, a ver, no solamente pues, a ver, quizás ya tenemos en mente nuestra tesis, en nuestras tesis investigar sobre un aspecto, pero puede abarcar muchos en el camino, que no lo sabemos todavía, ¿no? Por ello, los principios que orientan la construcción del estado del arte, según los autores, es primero la finalidad, ¿no? Buscando desarrollar los objetivos de la investigación teniendo en cuenta los estudios anteriores, ¿no? La coherencia en cuanto a que hay que buscar que todo lo que sea, toda la información recopilada se busque una unidad interna, es decir, se cohesione, ¿no? Científicamente, ¿no? También es importante la fidelidad de la investigación en la búsqueda de la recolección de la información y transcripción fidedigna de los datos acorde a las normas que tenemos que manejar correctamente, ¿no? También debemos saber integrar las áreas, temas, núcleos temáticos, todas las unidades de análisis y posible interdisciplinaridad que podría comprender nuestra investigación y finalmente comprenderlo, ¿no? Teniendo una visión teórica del conjunto para ofrecer conclusiones sintéticas sobre el estado general de la temática, ¿no? Justamente este resumen que yo he preparado es hasta el capítulo 3 del texto que nos correspondió leer a mí y a mis compañeros. Enseguida será mi compañero Carlos Cervantes el que continúe la exposición. De mi parte, eso es todo, doctor Irribano. Gracias, Martín. Vamos a pedirle a tus compañeros que se aguanten un poquito porque siendo las 12:06, creo que es conveniente que cortemos la clase y más bien quedarían pendientes tus dos compañeros y el artículo sobre revisión de literatura que vendrían para la próxima clase, ¿no? Nos estamos atrasando un poquito, pero les quiero pedir a los próximos expositores que traten de acotar al máximo su resumen. Acuérdense que el resumen que ustedes hacen es simplemente una ayuda para sus compañeros, para sus colegas, que no deben dejar de leer también los artículos. La dinámica debería ser mucho más rica, un resumen muy corto y más bien preguntas del resto de los colegas para aclarar o precisar algunas ideas
en donde yo también puedo intervenir, por supuesto. Esa es la idea, ¿ya? Traten de acotar más al máximo sus presentaciones entre 10 y 15 minutos para que ir recuperando el tiempo. Nos estamos atrasando y no quisiera que nos atrasemos más para que todos tengan la oportunidad de exponer. Esta práctica de exponer en estas reuniones es lo característico de todo doctorado, ¿no? Estamos entre colegas, yo simplemente me adelanté unos años a ser doctor, pero estamos entre colegas interesados en investigar la realidad en este campo llamado gobierno y políticas públicas, ¿no? Lo dejo ahí si es que no tienen ninguna inquietud o una pregunta que hacer para ir dejando ya cerrada la clase. Ahí está bien, doctor. Muchas gracias. Carlos, Muchas no, gracias. Carlos. Muchas Gracias a todos. Entonces nos vemos el próximo sábado. Espero que no haya las dificultades técnicas que hemos tenido hoy día. Le rogamos a Víctor que nos apoye mucho en ese tema técnico para poder comenzar la clase puntualmente y así ganar tiempo. Les agradezco muchísimo. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Doctor. La segunda ola está muy fuerte. Muy fuerte. Gracias. Chao. Espléndido, como siempre. Chao, chao. Gracias, Todos profesor. sus amigos. Chao, José Casado. Chao. Chao. Nos Chao, vemos. colegas. Chao, José Casado.